Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, cuando estén viendo este video. ¿Cómo están? Bueno, el objetivo de este videito es explicar cómo hacer los puntos que faltan del TP de matemática que realizamos en conjunto con analógica. Muchos tenían dudas sobre cómo realizar las partes de simulación, que es lo principal en estos puntos que hay que hacer en analógica, y el objetivo de este videito es explicar cada uno de ellos, ¿sí? Veamos. Ustedes en analógica tienen que hacer estos puntos. El punto 6.1 del G al I, el punto 6.2 del H al I, el punto 6.3 del G al I y el punto 6.4 del F al H. Esos son los puntos que corresponden a analógica. Vamos a comenzar por este. El punto 6.1 del G al I. ¿De acuerdo? Buenísimo. Si vemos acá, el punto 6 está bastante avanzado en el trabajo práctico. ¿Sí? Todo lo que viene antes es de matemática. Excepto este punto, que es más de investigación, que lo pueden hacer solos, no hace falta verlo en clase, explicar todo detalladamente. Eso lo pueden investigar ustedes sobre qué es un osciloscopio. Esto se ve practicando en la escuela con instrumentos reales, pero ahora no se dificulta. Entonces hemos decidido que lo investiguen ustedes, así cuando el año que viene estén en la escuela pueden ya manejar uno, por lo menos sabiendo qué es este aparato, un osciloscopio, que es en definitiva un instrumento para representar señales eléctricas. Nada más que eso. Bueno, acá tenemos el punto en cuestión, que es bastante largo, que es el 6, parte 1. Nosotros dijimos que tenemos que empezar a hacer desde acá, del G al I, para el 6 parte 1. Veamos. Yo ya hice todo lo anterior, comienzo acá y me topo. Esto no lo sé hacer. Bueno, vamos a explicar este punto. Acá dice, utilizando el simulador, armar el circuito con un generador de tensión alterna y conectarle una sola resistencia. ¿Qué sucede a la señal si se le cambia el valor pico a 2 volt y luego a 0,5? ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que tienen que hacer es armar la simulación con el generador y la resistencia, ¿sí? ¿Cómo hacen eso? Bueno, acá ya les dejamos un link con el simulador y con el circuito ya hecho en realidad, ¿sí? Si hacen clic en el vínculo o lo copian y lo pegan, ya los redirige directamente al circuito en cuestión. Vieron que el enunciado decía colocar un generador de tensión alterna, que es esto es un generador de tensión alterna. Nótese la diferencia entre este generador. Este también es un generador de tensión, solo que es de tensión continua. La tensión que me entrega es constante, eso quiere decir. Los dos son generadores de tensiones, solo que este entrega tensión continua y este es de tensión alterna, ¿sí? Los que vinieron a las clases de esta semana ya tendrían que saber más o menos eso. Bueno, ahí este vínculo ya me realiza esto. Colocar una resistencia en serie con un generador de tensión alterna, ¿sí? Lo interesante de este punto en realidad es esto último. ¿Qué sucede con el generador? Perdón, ¿qué sucede con la señal si se cambia el valor pico a 2 volt y luego a 0,5 volt? ¿Sí? ¿Qué es el valor pico? ¿A qué llamamos valor pico en electricidad y en electrónica en el análisis de señales? Bueno, si ustedes ya estuvieron realizando la parte de matemática, habrán visto que la función seno, si es función, tiene algo llamado amplitud, ¿sí? Vieron que el seno como función tiene algo llamado amplitud, que es justamente la distancia, por así decirlo, que hay entre el eje horizontal y el eje X hasta el pico de la señal, de la función, perdón. A eso ustedes en matemática lo llaman amplitud. Bueno, acá en electricidad lo llamamos valor pico, ¿sí? ¿A qué se refiere valor pico? Se refiere al valor máximo que va a alcanzar esa magnitud. Recordemos que una señal es una representación gráfica de una magnitud eléctrica, una tensión, una corriente, ¿sí? En este caso, la señal verde es una señal de tensión y la amarilla es una señal de corriente. Pero en definitiva, ¿qué es el valor pico? El valor pico es el máximo valor que va a alcanzar esa magnitud. Si la señal verde representa
una señal de tensión, el valor pico va a ser el máximo valor que va a alcanzar. En este caso, si vemos acá en el pico, la montaña llega hasta 1 volt, ahí se marca, arriba de la marca gris, que indica que esta señal como mucho va a ser 1 volt, ¿sí? Eso es el valor pico, ¿sí? De este caso de tensión, sería la tensión pico. Fíjense la señal de abajo que es de corriente. Justamente tiene sentido de que tengan la misma forma de onda la señal de tensión y de corriente. Si la tensión es la que genera la corriente, si yo me muevo senoidalmente, la corriente también se va a mover senoidalmente. Y en este caso, acá se ve que el pico, que sería la cumbre de esta montaña, que es el valor pico en este caso de la señal de corriente, me indica que esta vale como mucho 1 mA, ¿sí? Recuerden también el concepto de señal, que es una forma de obtener información. ¿Qué información me está dando? Que en este caso la señal de la tensión del circuito va a ser como mucho 1 volt y la corriente va a ser como mucho 1 mA. Esa es la información que saco de estas dos señales, ¿sí? Ahora vamos con el enunciado en concreto. Lo que te pregunta es, ¿qué le sucede a la señal si cambia el valor pico a 2 volt y luego a 0,5 volt? Este ejercicio te tendrían que dividir en dos partes, en dos bloquecitos. La primera parte cambiando a 2 volt y cuando terminan eso con 0,5. Fíjense, ¿cómo cambian esos valores? Tienen que hacer, ¿cómo cambian cómo colocan este valor 2 volt y 0,5? Lo que tienen que hacer es doble clic sobre el generador de tensión, doble clic, y acá les tira algo llamado tensión máxima. La tensión máxima, valor pico, valor máximo, es exactamente lo mismo. Son tres sinónimos de la misma cosa. Significa que hablan de los valores máximos que va a tener la señal, sea de corriente o de tensión. Fíjense, por default, te dice que es 1 volt. O sea que la altura máxima del seno va a ser 1 volt. ¿Qué pasa si le ponemos 2, como dice el enunciado? ¿Cómo hago? Pongo 2, aplicar, ok. Este continuar está bueno para ver cómo cambia la señal, ¿sí? Lo voy a repetir de vuelta. Por default viene en 1 volt, ¿sí? Vamos a reiniciarlo. Ven, esto es con 1 volt, así viene por default. Así viene ya cuando lo abren al simulador. Pongo parar, hago doble clic en el generador, que viene de 1 volt, pongo 2 volt, que es lo que me dice en el enunciado, aplicar, ok, continuar. Fíjense, ¿qué pasó con el pico? Vieron acá, en esta línea vertical, es donde yo produje el cambio de 1 a 2. Fíjense, la pregunta es, lo que ustedes tendrían que responder es, ¿qué pasó con respecto a la señal anterior cuando le agregué 2 volt? Si se fijan, la amplitud que ustedes vieron en matemática se duplicó. Yo antes tenía que mi valor pico era de 1 volt. ¿Sí? Ahí está. Más o menos. Voy a agrandar esto. Si deslizan, si tocan sobre el borde de la gráfica, les aparecerá como un simbolito. Y arrastran sin soltar el botón del mouse. Y pueden agrandar esto. Fíjense qué valor les tira. Les tira que vale, bueno, prácticamente 1 volt. ¿Y qué pasó acá? Vale 2 volt. Entonces, la respuesta sería, ¿qué sucede a la señal si le cambio el valor pico a 2? Bueno, la amplitud de la señal, que era de 1 volt, ahora pasó a ser de 2 volt. Significa que el valor máximo cambió a 2 volt. Esa sería la respuesta. En matemática, esto también viene a colación con lo que dice acá. ¿Qué relación existe entre la amplitud de la función seno y el valor pico de la señal? Bueno, la respuesta es que son equivalentes. ¿A qué me refiero a equivalentes? Que el valor pico sería lo mismo en electricidad que la amplitud en matemática. Eso ya, si vieron funciones trigonométricas, ya deben entender a lo que me refiero. ¿Se acuerdan que si yo tenía la función 3 por el seno de x es justamente 3 veces más grande que la función seno de x? ¿Sí?
Este numerito que ya se está multiplicando al seno se llama amplitud. En este caso, como no estoy multiplicando a nada en la función de abajo, significa que es 1. Como es un 1, no lo copio. Bueno, en electricidad pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Yo con un generador, que es una máquina, puedo cambiar la amplitud o el valor pico de la función de la señal. Y justamente se produce esto. Si yo cambio de 1 a 2, la amplitud, o sea, el valor máximo de esta magnitud, que es en este caso tensión, cambia al doble. Esa sería la respuesta. Bueno, ¿y qué sucede cuando lo cambio a 0,5? Bueno, ¿qué va a pasar? Si cambio este valor a 0,5, aplicar OK, justamente la señal, el valor pico de la señal también baja. Fíjense, si yo leo, ¿qué valor máximo va a alcanzar ahora? Justamente 0,5 volt, 500 mA, que es lo que me dice arriba. Justamente eso es lo que sucede, ¿sí? Bueno, la conclusión. ¿Qué relación existe entre la amplitud de la función seno y el valor pico de la señal? La relación es que son lo mismo. La amplitud en una señal, perdón, la amplitud de una función seno es lo mismo que el valor pico en una señal eléctrica. ¿Sí? Bueno, justamente, en matemática ustedes, la función seno era seno de x, ¿sí? Donde dijimos que la amplitud en matemática era el número que multiplicaba al seno, ¿sí? Bueno, en electricidad, la ecuación que me servía para representar las señales es esta, que está acá abajo. B de t es igual a B pico, que es justamente este valor que estamos cambiando del generador, por el seno de 2pi por f por t. El resto no me importa, ¿sí? Por ahora. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acuérdense que en una función era f de x, perdón. F de x igual al seno de t, perdón, de x. ¿Qué significa? Que el valor de la función depende de x, justamente. En este caso, la tensión está en función del tiempo. Justamente la tensión depende del tiempo, porque justamente depende del tiempo que transcurra, el valor de la tensión va a ser diferente. Ven acá, a los 2 segundos el valor de la tensión es 291 milivolt. A los 2,3 segundos la tensión es aproximadamente 474 milivolts. Fíjense, dependiendo del tiempo que esté analizando, depende el valor de la tensión. Justamente porque la tensión depende del tiempo. Eso es lo que significa esto que está acá. Justamente el valor pico, el valor máximo, que es el que yo estoy colocando al generador, en este caso 0,5 volt, en la expresión que me puede servir para graficar en una hoja la señal, es este número que multiplica el seno, ¿sí? Fíjense, la amplitud en una función es un número que multiplica el seno. Y en matemática, perdón, y en electricidad, el valor pico también es el número que multiplica a la señal seno, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la expresión de la tensión temporal para cada caso? ¿Sí? Bueno, para la primera señal, que era con 2 volt, ¿sí? La expresión sería esta, ¿sí? Vamos a poner así, un asterisco. La expresión de la señal de 2 volt sería B de t igual a 2 volt, porque recuerden que el valor pico, fíjense, el valor pico es un número que multiplica el seno. Si acá te dice que es 2 volt, entonces la expresión para esta señal, la primera que yo hice, es de ¿cuánto? 2 volt. ¿De acuerdo? Bueno, sería 2 volt por el seno de... ¿Cómo completo lo que está dentro de los paréntesis? Tengo que copiarlo tal cual como está. 2pi
por la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia es la velocidad con la que se completa una vez la forma, la velocidad con la que se genera la señal. ¿Sí? Bueno, en el simulador la frecuencia te lo dice acá. ¿Sí? Es este número que está en el circulito, en el generador. En este caso es 1 Hz. Entonces acá sería 1 Hz. ¿Sí? Esto igual lo vamos a ver bien en las clases, no se preocupen. Y listo, ahí ya terminé la expresión de la de 2 volt. Y la de 0,5 volt, eso traten de usar ustedes. Pero se darán cuenta que es muy parecido. Lo único que voy a tener que cambiar es este valor para completar la expresión temporal de la señal de 0,5 volt. Espero que se entienda esto. Esto igual lo vamos a ver bien en las clases, no se preocupen. Buenísimo. Ahí sí tendríamos el completo del punto 6.1. El 6.2, ¿sí? Tienen que hacer del H al I, ¿sí? Del H al I, ¿sí? Utilizando el mismo simulador que usamos antes, o sea, el que tenían en este link, ¿sí? Utilizando como base el circuito de la parte 1, ¿sí? Que es ese el que le sale directamente cuando abren el link. Sería el circuito de fábrica, podríamos decirle. El circuito de la parte 1, donde la tensión era 1 y la frecuencia era 1, cambiar la frecuencia del generador a 2 Hz y luego 0,5. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, acá tenemos la señal original, que era de 1 volt, de valor pico, de tensión, y de 1 Hz, que es lo que te dice acá. Y acá te dice que cambies la frecuencia a 2 Hz y ver qué pasa. Justamente la frecuencia se cambia de la misma manera que cambiaba la tensión. Haciendo doble clic en el generador y cambiando la frecuencia, que acá dice, miren, pongo ahí 2. Aplicar, ok, continuar. Fíjense lo que pasó. A ver, lo voy a hacer de vuelta. Fíjense, ¿qué pasó con la señal? Voy a cambiar de vuelta este valor que estaba en 1. Lo voy a poner de vuelta en 1. Esto no hace falta, pero es para que ustedes vean bien qué pasa. Ahí está con 1 Hz. Fíjense que la señal es bastante lenta, como que le cuesta completar una vez su forma de onda. Bueno, ¿qué pasa si lo cambio a 2 Hz? Fíjense, la señal va más rápida, como que tarda menos tiempo en completar su forma. ¿Sí? Justamente es más veloz. Esto es lo que tienen que hacer en los puntos H. Cambiar de 2 y a 0,5. El de 0,5 se lo dejo a ustedes. ¿Cómo relaciona esto último con el valor b de la función seno? ¿Sí? Acuérdense que una función seno, de vuelta, f de x igual a seno de x, ¿sí? El valor b es una constante que multiplica a la variable independiente, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la relación entre esta constante b y la frecuencia? Bueno, son lo mismo, ¿sí? La frecuencia justamente es un valor que te indica la velocidad con la que se genera la señal, ¿sí? Justamente la frecuencia es la cantidad de periodos que tengo en un segundo. Mientras más frecuencia tenga, más periodos tengo en un segundo. Eso lo vimos y están en los videos que están en el Moodle. Es por eso que es fundamental que vean todos los videos que ya subimos antes de ver este video, si no, no van a entender nada. Bueno, justamente, ¿qué relación tiene esta constante b con la frecuencia? Son equivalentes. ¿A qué me refiero? De que justamente la b y la f, la frecuencia, son equivalentes en matemática y en electricidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Justamente, si yo grafico la función seno, ¿sí? Acá estamos hablando de matemática, estrictamente, ¿sí? F de x igual a, vamos a ver, a seno de x, ¿sí? Fíjense, recuerden, la b era un numerito que multiplicaba a la x. Fíjense,
¿qué pasa con la señal? Con la función. Como que se comprimió, justamente tiene mayor velocidad. Y la frecuencia, fíjense, pasó exactamente lo mismo. Pero esto es una señal, es una magnitud eléctrica. Pero fíjense lo interesante de esto, que es el objetivo del trabajo práctico. Que estos conceptos que ustedes vieron en matemática, sobre qué es la B, se aplica también en la electricidad, en señales. ¿Sí? Es por eso que, ¿cuál es la relación que existe entre uno y otro? Bueno, son equivalentes, aplican la misma razón en matemática y en electricidad. ¿Sí? Justamente determinan la velocidad de la función o de la señal en este caso. ¿Sí? Técnicamente son lo mismo. ¿Sí? Justamente fíjense en electricidad, ¿qué significa? Tengo más velocidad. Y en matemática, ¿qué pasa? Justamente tardó menos tiempo en realizarse la función seno. ¿Sí? Bueno, no se preocupen, esto me pueden consultar, no hay problema. En las clases virtuales estaría bueno que me pregunten también. Bueno, ¿qué pasa cuando cambio a 0,5 volt? Bueno, eso se los dejo a ustedes para que vean qué pasa. Excelente. ¿Cuál es la expresión de tensión temporal? Expresión temporal es esta expresión, se le llama así, expresión temporal porque está en función del tiempo. Cuando la tensión pico es 1 volt y la frecuencia es 2 Hz. Bueno, ¿qué sucede? O sea, en el punto J tenés que completar la expresión temporal para esta señal. Cada señal tiene una expresión matemática que la define, ¿sí? Si yo quiero graficar una señal con la expresión, por ejemplo, yo en matemática me dan la expresión f de x igual a x al cuadrado. Con esa expresión yo puedo hacer la gráfica. Con señales pasa lo mismo. Si yo tengo una expresión que me la representa, la puedo graficar. Yo quiero justamente armarla. Bueno, ¿cómo la armo? Tengo que completar todos los espacios vacíos, ¿sí? Que tengo en esta expresión. ¿Sí? La expresión temporal, o sea, b de t, es igual a ¿qué cosa? Valor pico ya te lo da, es 1 volt. O sea que es 1 volt por seno, la función seno siempre se escribe así, seno, de 2pi, recuerden que eso sí siempre iba así, 2pi por la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? 2 Hz. Ya te lo da como dato, fíjense. Esto está así hecho para que tengan menos cosas que consultar y lo puedan hacer más fácil, ¿sí? Esto es muy fácil, se habrán dado cuenta. Pero está bueno que vean paso por paso cómo se realiza la actividad. Eso está bueno. 2 Hz por t. La variable t es como la variable x, esa no cambia. Y ya tenés la expresión temporal de esta señal. Esta señal, la verde, si yo la quiero representar como una expresión matemática, es esta. Fíjense, toda la información que me dice la expresión temporal, me dice el valor máximo y me dice la frecuencia. ¿Sí? En el punto anterior, también tenía una expresión temporal. Cada señal tiene su expresión temporal correspondiente. Bueno, esto es lo que tendrán que hacer en el punto J. Igual no se preocupen que esto lo vamos a practicar en una clase completa. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el punto 6.2. Vamos con el punto 6.3. Que son los que más me interesan a mí, que son los más divertidos. Del G al I. Con el circuito original, de vuelta, cuando decimos del circuito original, al agregar el circuito original, que es el de 1 Hz y de 1 volt, que es el que a ustedes les aparece cuando copian el vínculo del TP, ¿sí? Tienen que poner en serie el generador de tensión alterna, un generador de continua, ¿sí? Y ver qué pasa. Ahí se complica la cosa. ¿Cómo hago eso? Acuérdense que el generador de continua es el que tiene las dos liñitas, el de la pila. ¿Cómo hacen eso? Bueno, hacen así. Estas son las conexiones eléctricas entre cada elemento. Son los cablecitos. Para eliminar este cable tengo que hacer clic derecho con el mouse, excluir o borrar o delete, como no sé cómo se pronuncia en inglés, eliminar, y ya se desconecta. Hacen clic derecho sobre la parte negra, eligen entradas y fuentes. En inglés dice input and source. Si yo lo tengo traducido, esto lo pueden traducir. Y ponen ahí está. Fuente de tensión, 2 terminales.
Y ahí les aparece la pila. ¿Sí? Bueno, como uno la pila al resto del circuito. Hacen de vuelta clic derecho sobre la pantalla negra, conexión eléctrica y unen estos dos puntos. Hemos decidido con los profes de montaje que montaje va a ser clases de simulación. Eso está bueno. Bueno, veamos qué pasa con la señal ahora. Fíjense, ¿qué pasó con la señal? Vamos a ponerla, vamos a sacar el generador, vamos a volver al circuito original y ver qué pasa. ¿Sí? Originalmente tenía así, estaba así yo. La señal seno, fíjense, es una señal seno común y corriente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando le agrego el generador de tensión alterna? Siempre las conexiones tienen que hacerlo entre punto y blanco, punto blanco. No puedo, por ejemplo, ponerlo acá en el medio. Me tira un error. ¿Sí? Vieron que arriba de cada elemento tienen como dos puntitos blancos. Bueno, yo tengo que realizar las conexiones en esos puntos blancos. Bueno, ¿qué pasa cuando agrego una señal, una pila de continua? ¿Se dan cuenta que la señal se trasladó, se movió para arriba? En matemática eso se llama traslación vertical. Bueno, en electricidad lo que yo le agrego es justamente una continua. ¿Se dan cuenta que acá a una señal senoidal le agrego una continua, una tensión continua? Justamente eso hace que la señal suba, ¿sí? En este caso la señal subió para arriba porque la tensión es positiva, ¿sí? Justamente le agregó un componente de continua, ¿sí? Bueno, ¿qué se modificó de la señal cuando se agregó la fuente de continua? Justamente, fíjense, ¿qué pasó? Cambió mi cero, o sea, cuando yo no tengo la pila, la señal senoidal, fíjense, está, permiso, me faltó acá, la señal senoidal es una señal normal y común y corriente, comienza y está en cero, ¿se dan cuenta? Fíjense, pero cuando yo le agrego la tensión continua, ¿qué pasó? Cambié mi cero. Ahora ya mi cero pasó a estar en este lugar. Fíjense. Justamente cambié mi cero. Eso es lo que sucede. Porque le agrego una continua. Eso lo vamos a ver bien en las clases, no se preocupen. Pero esto es para que puedan ir haciendo el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Qué similitud esto tiene con el punto D? El punto D, si ustedes vieron en matemática, fíjense, la traslación horizontal, perdón, la traslación vertical, quiero decir, la traslación vertical es cuando yo le sumo una constante a la función seno. ¿Sí? Bueno, ¿qué relación tiene esto con lo que hicimos recién en la simulación? Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, la traslación horizontal en matemática es lo mismo que cuando le agregas una continua a la señal en electricidad, ¿sí? Esa sería la respuesta, ¿sí? Para mover una señal senoidal para arriba o para abajo, tengo que agregarle una continua. Que en matemática es sumarle una constante a la función seno o cualquier otro tipo de función. Sumarle o restarle. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta del punto I. El J. ¿Cuál es la expresión temporal de la tensión? Esto es la expresión temporal del punto G. O sea, ¿cuál es la expresión temporal de esta señal? ¿Sí? La verde. Ustedes hasta por ahora solo tienen que ver la señal verde. La amarilla no le den importancia. Bueno, recuerden, en el punto anterior dijimos que cada señal se puede representar con una expresión matemática. Bueno, ¿cuál es la expresión temporal para esta señal? Bueno, la expresión se arma con esto justamente, ¿sí? ¿Cómo se arma? ¿Sí? Tienen que poner B de t igual a el valor pico, ya les dijimos cuánto era. Era 1 volt, lo dice acá. 1 volt más
perdón, un vol por seno de 2pi por la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto vale? 1 Hz, lo dice acá arriba también. 1 Hz. ¿Se dan cuenta que la expresión temporal y la expresión de una función, por ejemplo estas, son muy similares? Bueno, es justamente para que el trabajo es para que se den cuenta de esas cositas. Bueno, un pi por f por t. ¿Sí? Pero me falta una cosa. ¿Cómo yo expreso esta continua que yo le agregué a la señal? Bueno, de la misma manera que hice acá, en las funciones, para trasladar una función, por ejemplo esta, si quiero trasladarla para arriba, le tengo que sumar una constante. ¿Se dan cuenta? Esto es matemática, funciones. Le sumo una constante a la función y se sube o baja. En electricidad, para la expresión temporal, es exactamente lo mismo. A la función original, que es todo esto, a la señal original, le tengo que sumar, en este caso, 3. Porque justamente yo la subí 3 casilleros para arriba. 3 vol más esto. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Acá tienen una constante más la función. ¿Sí? En este caso tienen una continua más una señal. Son equivalentes. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Justamente esta pila la ponemos de 3 volt. Es lo que te pide el punto. Fíjense, ahí ya tengo la expresión de la señal verde. ¿Sí? Justamente, ¿cómo expreso esta senoidal subida? O sea, esta senoidal que yo moví para arriba. Es la expresión de una senoidal común y corriente sumado una constante, que en este caso es una continua. Esa continua se identifica con esta pila que yo puse en serie. Esto es por ley de Kirchhoff, chicos. ¿Sí? Fíjense, un vol más 4 vol, perdón, un vol más 3 vol me tiene que dar 4. ¿Se dan cuenta? Que mi pico ahora vale 4, porque justamente sumé los 3 volt de la pila más el 1 volt del generador de señal alterna. ¿Sí? Fíjense que cómo se relaciona inclusive con fundamentos. Es interesante. Pero bueno, esta sería la expresión del punto J. ¿Sí? Sé que es bastante difícil, pero bueno, es algo muy introductorio. Lo vamos a ver bien en clase. ¿De acuerdo? Buenísimo. Ya tenemos estos. Bueno, nos queda el último punto. ¿Sí? Ya sé que parece que se los hice todo yo, pero esto después es más para que practiquen. Ustedes van a tener este ejercicio y muchos más, no se preocupen. Bueno, nosotros tenemos que hacer del punto F al H estos 3 últimos ítems. Acá te dice al circuito original. Recuerden, el circuito original es el circuito que ustedes obtienen con el link que tenían al principio. ¿Sí? Este que era de un vol y de un hertz. O sea, un vol de tensión pico y un hertz de frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, acá te dice, al circuito original le tengo que agregar un capacitor en serie, ¿sí? ¿Cómo realizo esto? Tengo que desconectar el circuito, por ejemplo, elimino este cablecito de la misma manera que hice antes, clic derecho, excluir, borrar, delete, como se diga en inglés, estoy muy malo en inglés. Clic derecho, conexión eléctrica. Y listo. Ah, perdón, tengo que poner un capacitor, perdón. Tengo que poner clic derecho, componente pasivo, condensador. Condensador y capacitor son sinónimos. Y lo conecto en serie, uniendo entre punto blanco y punto blanco. Fíjense cómo hago. Ya seleccioné capacitor. Tengo el punto este blanco, hago clic sin soltar, arrastro, me aparece el capacitor y lo llevo hasta el otro punto blanco. Ahí lo puse en serie. Es la misma forma que podría haber hecho con la pila de recién. Lo pongo continuar. A ver. Muy bien.
Y le vamos a cambiarle los valores de esto, ¿sí? Vamos a poner esto vamos a ponerle 100 micro. Vieron que el valor de la capacidad es en faradio. Bueno, ¿cómo cambio el valor de la capacidad del capacitor? Doble clic, le ponemos 100, aplicar, ok. Veamos. Por ahora no pasa nada. Claro, tengo que hacer esto. Osciloscopio. Ahí está. Lo que tienen que hacer es esto. Vamos a hacerlo de vuelta, ¿sí? Vamos al circuito original. ¿Se acuerdan que el enunciado dice en el circuito original, que es el que les tiran el link? Muy bien. Acá, en el circuito original, que es este, le tengo que poner un capacitor en serie. Vamos a sacar esto. Clic derecho, componente pasivo, condensador, 1 entre punto y punto. ¿Sí? Y ahora quiero ver qué sucede a la señal, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Qué veo? ¿Cómo veo esto con este nuevo circuito? Tengo que hacer clic derecho en el capacitor, ver en el osciloscopio, que justamente el osciloscopio que ustedes vieron en el punto 3 lo tienen en el simulador. Tienen que hacer clic derecho, ver en el osciloscopio y les aparece la señal. ¿Sí? Continuar y fíjense qué pasa. Acá tienen, fíjense, tienen dos, ustedes tienen que ver la señal de la derecha. Fíjense, tengo dos señales senoidales. ¿Sí? Esta la vamos a excluir. Buenísimo. ¿Qué pasa? Fíjense, tengo dos señales senoidales. ¿Sí? A ver. Ahí yo... miren, borré el generador. Pasa. Ahí está. A ver. Errores técnicos, perdón. Muy bien. Vamos a repetir el último procedimiento. Voy a sacar el cablecito este. Uno con un capacitor. Clic derecho en el capacitor. Ver en el osciloscopio. Y veo qué pasa. Tengo que ver la señal de la derecha. Fíjense. Tengo dos señales. Recuerden que la verde era la de tensión y la amarilla era la de corriente. Fíjense, una es más alta que la otra. Eso no me importa. Pero fíjense. Originalmente, ¿qué pasaba? Iban por el mismo camino. Fíjense. Fíjense. Antes, cuando yo no le ponía el capacitor, las señales coincidían en el 0. ¿Se dan cuenta? Cuando la señal de corriente valía 0 ampere, la señal de tensión valía 0 volt. ¿Sí? Cuando le agrego el capacitor, ya no pasa eso. ¿Sí? No coinciden. ¿Sí? No coinciden nunca en el 0. ¿Sí? Bueno. Justamente se movió una con respecto a la otra. Se movieron. ¿Sí? Eso se llama desfasaje. Justamente eso de desfasaje están como sin sincronizarse. Eso es lo que pasa. Bueno. ¿Qué sucede con la señal? ¿Qué relación tiene con estos puntos? Fíjense. Yo la señal en matemática, yo la señal seno, lo que hacía era sumarle una constante a la variable independiente, o sea, la x. ¿Sí? Le sumo una constante, qué sé yo, 2. Fíjense de la señal. Se corrió, fíjense. Esta sería la señal seno pura. Perdón, la función seno pura. Fíjense qué pasa cuando le sumo una constante a la variable independiente. Se corrió para horizontalmente. Justamente, ¿qué relación tiene lo de esta señal? Fíjense, están
corridas, tan desplazadas una con respecto a la otra. ¿Sí? A ver, permiso, esto lo puse mal. Esta vamos a llamarla g de x. Entonces en matemática, g de x. Esto me tira error, ¿por qué? G de x igual a seno de x. A ver, yo quiero... ahí está, vamos a poner seno de x. Ahí está, tengo, fíjense, esto sería la señal seno original, la que tengo acá en... Vamos a poner otro color. Vamos a ponerle rosita. Vamos a poner rojo. Fíjense, tengo la señal, la función, esto es matemática. La función en rojo, fíjense, el 0 sería el 0, 0. Coincide el 0 de y con el 0 de x. Pero fíjense, cuando yo le sumo una constante, ya no coinciden en el 0. ¿Se dan cuenta? Cuando le sumo una constante a la variable independiente. Fíjense en la electricidad puede pasar lo mismo, ¿sí? Cuando le agrego un capacitor o un inductor, pasa lo mismo. Dejan de coincidir los ceros. Se movieron, se trasladaron horizontalmente una con respecto a la otra. Eso es lo que sucede. ¿Qué relación tiene esto último con los puntos A, B, C y D? Bueno, son lo mismo. Cuando yo lo sumo a una constante a la variable x, es equivalente a lo que sucede cuando le agrego un capacitor a un circuito de alterna. Esa sería la respuesta. Esto, fíjense, parece que todas las respuestas es lo mismo. La respuesta de cada punto sería es lo mismo. Pero justamente el objetivo de este trabajo es que lo vean. Vean qué relación tienen todos estos conceptos eléctricos con estos conceptos matemáticos. ¿Sí? Ese es el objetivo. Es muy fácil el trabajo. Pero fíjense de que si yo sé esto en matemática, si yo sé todo esto de matemática, ver esto en electricidad, en este caso en analógica, es mucho más fácil, hasta un punto predecible, porque justamente ese era el objetivo, que ustedes vean todos los conceptos de matemática antes que en analógica. Si no lo hubiesen visto los conceptos de señales trigonométricas en matemática, esto se iba a dificultar mucho. Justamente vean, esto es lo fundamental del TP, que vean que matemática se aplica a electricidad, electrónica, hasta el 100%, ¿sí? Y que se puede aplicar totalmente todo lo que vean en matemática en analógica en este caso. Por ejemplo, en fundamentos, si van a ver que también cosas que dan en matemáticas se van a aplicar totalmente en fundamentos. Ese es el objetivo, que vean que matemática es una herramienta para entender bien la electrónica. Bueno, relacionar esto con el punto B, C y D, y acá te dice expresar cuál es la expresión temporal. ¿Sí? Tengo que armar de vuelta. Recuerden, cada expresión cada señal tiene una expresión correspondiente, ¿sí? Buenísimo. En este caso, la señal no es de tensión, es de corriente, la que a mí me interesa. Porque justamente la señal amarilla es de corriente y la verde es de tensión. La señal de corriente se movió antes que la de la tensión. Fíjense, está antes la de corriente que la de tensión. Justamente se comenzó antes, ¿sí? Entonces la expresión que yo voy a expresar es la de la corriente. De vuelta, una señal puede ser de tensión y de corriente. Por lo tanto, cualquiera de estas dos se puede expresar con una fórmula matemática, ¿sí? En este caso, el valor pico, recuerden que es el valor máximo de esa magnitud. En este caso, va a ser de corriente. ¿Cómo me fijo eso? Me fijo en la montañita. ¿Sí? Vamos a hacer mejor la de la tensión, ¿sí? Más fácil. BDT. Así no los mareo tanto. Tienen que obtener la expresión de esta señal. Fíjense. Se corrió para la derecha con respecto a la amarilla. ¿Sí? Bueno, el valor pico, ¿cuánto es? Eso ya lo sabemos. Es 1 volt. 1 volt. Por el seno, eso siempre es igual. Seno de 2pi por F, que era 1 Hz. Eso ya lo dijimos al principio. Por T. Fíjense, ¿cómo represento ese corrimiento, desplazamiento en una señal? Ese desfasaje se le llama. Justamente de la misma manera que ustedes
sumaban acá en en estas funciones, sumándole una constante a la variable independiente. En este caso es el tiempo. ¿Sí? Justamente como se trasladó a la derecha, fíjense, se movió a la derecha. Esta sería la original, están las dos sincronizadas. En este caso la señal verde se corrió a la derecha. En este caso va restando. ¿Sí? Bueno. Fíjense cuánto se desplazó una con respecto a la otra. Bueno. Vamos a hacerlo nosotros para simplificarlo. Lo vamos a... vamos a darle un valor. Siempre el mismo valor. Vamos a ponerle... eso puede ser que se complique. Entonces vamos a ponerle... a ver, esta señal me está molestando. Vamos a borrarla. No, vamos a dejar así. Vamos a llamarla... Vamos a ver que está 90 grados desfasada. ¿Sí? Eso lo verán más adelante, no se preocupen. Pongan este valor y va a estar correcto. Buenísimo. Justamente, fíjense, le estoy sumando una constante, bueno, restando una constante a la variable independiente, que es lo mismo que hago yo en estos casos. ¿Sí? Vean, estas son unas funciones. Le resto un valor. Se corrió para la derecha la señal verde. Fíjense. La señal es como la señal verde es igual a la roja, pero corrida para la derecha. Acá es parecido. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, chicos. Y ahí ya tenemos todos los puntos. Puede ser que se haya hecho muy embolado, ya lo sé. Pero esto es una de las tantas actividades que vamos a hacer para practicar. Esto es cuestión de practicar, practicar, practicar. Y el objetivo de este trabajo era que vean que existe una relación entre matemática y analógica. Eso es el objetivo fundamental que no tienen que sacarse. Y que matemática se usa como herramienta de todas las materias de electrónica. Eso no se lo quiten de la cabeza. En este caso estamos haciendo puntualmente con matemática, con analógica, pero van a ver que con fundamentos, con tecnología, también va a servir lo que vean en matemática. Y bueno, espero que se haya entendido esto. Más o menos ya le hice todo lo necesario para que puedan terminar el trabajo durante la semana. Hoy es 17 de agosto. A lo largo de esta semana ya me podrían ir consultando o ver si tienen alguna duda. Pero ya con esto podrían armar todo el TP. ¿Sí? No se preocupen si ven que las respuestas son muy cortas o son todas iguales. No importa el contenido, lo que importa es el concepto de que matemática se utiliza como herramienta analógica. Así que bueno, si tienen alguna duda, me avisan, no hay ningún problema. Si no les entendieron nada de este video, me avisan por favor, eso me sirve mucho. Entonces bueno chicos, espero que lo sepan utilizar bien el videito. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, nos vemos.